La hermosura de tu santidad, adórame en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. Qué gozoso será habitar en tu presencia. Con júbilo vendré a ti y te cantaré. Con júbilo vendré a ti y te adoraré. Yo quiero ser un adorador. Adórame en espíritu y en verdad. Yo quiero ser, Señor, un adorador. En medio de la congregación, en medio del pueblo de Dios, yo alzaré y gozaré, digno es de alabar. Buenas tardes, amados hermanos. En esta hora vamos a continuar con nuestro tema, algunas maneras de conocer a Dios. Ese es el título de nuestro tema y hoy nos va a tocar ver que Dios es tardo para la ira. Y voy a pedirles, amados hermanos, en esta hora que inclinemos nuestro rostro y hagamos oración a nuestro Padre Celestial. Padre amado, en esta hora te damos muchas gracias por bendecirnos con tu palabra. Gracias porque a través de ella nos muestras cómo eres tú, Dios amado. Un Dios tardo para la ira, que tienes compasión y misericordia de nosotros. Muchas gracias. Te suplicamos, Señor, que al abrir tu palabra, tú puedas, Señor, encontrar oídos abiertos y corazones dispuestos a obedecer tu palabra. Gracias en esta hora por bendecirnos con tu presencia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, nuestro título del tema está en Éxodo 34:6. que dice la palabra de Dios así: y pasando Jehová por delante de él, clamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Ese será el tema de hoy. Veremos algún ejemplo citado en la palabra de Dios en Números 11, del 1 al 35, que voy a pedirles de favor que lo lean con toda la calma en sus casas. Y hoy quiero decir solo algunas cosas que anoté aquí. El pueblo de Dios había ya
experimentado el brazo fuerte y extendido de nuestro amado Dios, con las señales y prodigios que había hecho en Egipto. Pero ellos en un momento se olvidaron de todas las obras que Dios había hecho con ellos. Voy a pedirles de favor que pasemos al Salmo número 78, del verso número 17 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Pero aún volvieron a pecar contra él, contra Dios, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron mal contra Dios, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña, brotaron aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto, oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos. E hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. A esta altura, este pueblo ya había visto, como dije anteriormente, señales y maravillas de parte de Dios. Ellos ya habían visto todas las plagas que Dios había hecho en Egipto, todas las maravillas que había hecho en el pueblo de Egipto, pero también vieron cómo Dios había dividido el mar y los hizo pasar en seco, y también detuvo las aguas como en un montón. Me regresé al verso 13. Les guió de día con una nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos, pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como de ríos. Ya Dios había mostrado su poder y su gracia a favor de este pueblo, pero ahora vemos que este pueblo pidió carne, estaban cansados de comer pan. El maná del cielo que Dios les estaba dando para ellos no era suficiente. Entonces dice la palabra de Dios, verso 25, pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Ellos se habían acostumbrado a que Dios les bendecía con el maná, pero estaban cansados de ese pan. Ellos anhelaban y deseaban comer carne. En el libro de Números dice que ellos se juntaron todo el pueblo a las puertas de sus tiendas y lloraron, porque el pueblo tuvo un vivo deseo
de comer carne. Y entonces Dios les dio carne para comer, pero también les dijo, bueno, esta carne que yo voy a enviar, esta carne no la van a tener un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20, sino tendrán esta carne por un mes entero. Y Moisés dijo, 600,000 hombres de a pie hay aquí con nosotros, y tú dices que les vas a dar de comer carne. ¿Cuántos animales hay que matar para que coma toda esta multitud? Y Jehová le respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y entonces Dios hace que vengan muchas aves. Y ellos, el pueblo, se puso a recoger aves todo un día, toda la noche, y el que menos recogió, dice la palabra de Dios, fueron 10 montones. Yo me imagino que para armar un montón de estas aves, pues mínimo, para armar un montoncito, pues como de 3 en adelante, pensando que si son un montón de 3, y el que menos recogió fueron 10 montones, tenía 30 aves en su poder. Pero Dios estaba molesto, enojado, airado contra ellos. La definición de la ira de Dios, o ira, es un furor en el caso de Dios, un furor santo, un enojo, una indignación. ¿Por qué? Porque ellos hablaron en contra de Dios y decían, ¿acaso podrá ponernos mesa en el desierto? ¿Podrá Dios darnos de comer carne? Y aún estaba la carne entre sus dientes, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió al pueblo con una plaga muy grande. Y llamaron el nombre de aquel lugar Kibrot Ataba, por cuanto allí se sepultaron al pueblo codicioso. Kibrot Ataba significa tumba de los codiciosos. La codicia es querer tener más de lo que ya tenemos, o anhelar, desear tener lo que otra persona tiene. La Biblia dice que nosotros no tenemos que codiciar, no codiciaremos, ¿verdad? Ya vimos ese tema. La casa, la hacienda, el criado, la mujer de tu prójimo, porque la codicia es un mal muy grande. Entonces, me regreso al verso 24 de Salmo 78, que dice, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Pero a estas alturas a ellos ya no les bastaba este trigo de los cielos. Y vemos que el Señor Jesús en San Juan 6:32 hace referencia a este pan. Y dice así la palabra de Dios. ¿No os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El Señor Jesús dice, verso 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
Si el Señor Jesús está con nosotros, estamos satisfechos de cualquier necesidad. Él es el pan de vida y nunca más tendremos hambre. Y si creemos en Él, no tendremos sed jamás. Estamos satisfechos, estamos saciados y no tenemos que ir en búsqueda de nada porque en Cristo lo tenemos todo. Bien, sigo leyendo en Salmo 78. Pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles. No necesitaban carne. Ellos estaban saciados, pero tuvieron codicia en su corazón. Movió entonces Dios el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo. Aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios. E hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. A veces nosotros pedimos, anhelamos y deseamos algo, pero no está en el plan de Dios y en su voluntad dárnoslo, pero Dios nos lo da porque como este pueblo tenía un vivo deseo, un vivo anhelo. Ellos querían comer carne. Y la palabra de Dios nos dice que vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a las maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, como en este caso, se encendió el fuego y la gente empezó a morir cuando tenían todavía la carne entre sus dientes. Dice, cuando los hacía morir, entonces ellos buscaban a Dios con prontitud. Dios, ayúdanos, perdónanos, líbranos de este pecado que hemos cometido. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Se acordaban de que Dios es su refugio y el Altísimo es su Redentor. Salto al verso 38. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Aquí vemos, él es tardo para la ira, no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne como un soplo que va y no vuelve. Pero cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto, lo enojaron en el yermo. Busqué qué significa yermo. Y yermo es un lugar seco, un lugar árido, un lugar donde no hay nada para comer. Pues ellos se rebelaron porque ciertamente estaban en un desierto. Y volvían y tentaban a Dios y otra vez provocaban al Santo de Israel. Pero Dios, en el verso número 49, envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Aquí está la definición de la palabra ira. Ira
enojo, indignación, y todo esto trae angustia a nuestro corazón. Pues ellos, salto al verso 56, pues ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como un arco engañoso. Lo enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó Dios y se enojó. Mire, yo encontré aquí en el verso número 9, 78:9, que los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Ellos, los hijos de Efraín, dice que tenían armas para pelear. Estaban capacitados para hacer la guerra, para enfrentar al enemigo. Pero ellos, en vez de enfrentar al enemigo y salir a la batalla, ellos volvieron las espaldas en el día de la batalla. Y luego también, en el verso número 40, dice la palabra de Dios, en el verso 41, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Ellos abandonaron a Dios y le volvieron las espaldas a Dios. ¿Cuántas veces hemos visto a personas de nuestra iglesia o que nosotros conocemos que le vuelven la espalda a Dios? Ya no quieren caminar con Dios. Al mismo Señor Jesús le pasó cuando Él les dio una palabra dura. Juan 6:66 dice que desde entonces muchos ya no andaban con Él. Se dieron la vuelta y se fueron, porque la palabra de Dios a algunas personas les parece dura. Y vamos a ver el verso número 57. Dice, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres. Se volvieron como arco engañoso. Tienen el arma para pelear. Conocen que a Dios, pero ellos se volvieron y se rebelaron como sus padres. ¿Por qué? ¿Por qué se rebelan? Pues porque no quieren caminar con Dios, porque no quieren pagar un precio, porque no se acercan a Dios para conocer cuáles son sus propósitos y sus planes para caminar en este mundo. Entonces lo oyó Jehová y se enojó en gran manera y aborreció a Israel. Muchas personas hoy en día en nuestra iglesia se están volviendo al mundo, porque el mundo les parece más atractivo. El apóstol Pablo dijo, pero Demas me ha abandonado, amando más a este mundo. Esta es una advertencia para cada uno de nosotros, amados hermanos, para que no dejemos el campo de batalla. Estamos en este mundo, no somos del mundo, estamos librando una batalla contra huestes espirituales de maldad. No es nuestra lucha contra carne y sangre. Y nuestro amado Señor Jesús nos dijo en su palabra, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Nunca nos demos por vencidos. La victoria nos la va a dar nuestro amado Señor Jesús. Nunca abandonemos el puesto que Dios nos ha dado.
Él nos ha dado un puesto, un lugar en donde tenemos que estar luchando, batallando. Prosigamos para alcanzar la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús para nuestras vidas. Ahora, amados hermanos, voy a pedirles que vayamos al Salmo 106, verso 13 al 15. Bien pronto olvidaron las obras de Dios. No esperaron su consejo. Se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Cuando estamos atravesando un desierto, lo primero que debemos de hacer es buscar el consejo de Dios. Ellos no buscaron el consejo, sino que en su impaciencia demandaron carne. Estaban cansados del maná que Dios les proveía milagrosamente día tras día. Dios entonces satisfizo su deseo, pero envió mortandad. Y esto habla de una esterilidad espiritual. Cuán triste es que nuestro Dios sea nuestro vientre y que ansiemos aquellas cosas que satisfacen nuestros propios deseos pecaminosos, pues solo estamos pensando en lo temporal. No tenemos nuestra mirada puesta en lo celestial. Algunas veces, como les comentaba hace rato, Dios nos otorgará lo que pedimos, pero no vamos a alcanzar la meta que Dios tiene para nuestras vidas. Hay un verso en Filipenses 2, 18 y 19 que dice que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será su perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, y que solo piensan en lo terrenal, no piensan en lo celestial. Debemos de tener mucho cuidado, amados hermanos, de tener un pensamiento temporal. Siempre debemos de tener la mente de Cristo, pensar en lo eterno. Vamos a ver ahora en el libro de Romanos algunas causas por las cuales la ira de Dios viene sobre el mundo. Vamos a leer el verso número 18. Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la piedad. Dios está airado. ¿Por qué? Porque ellos se están apartando de Dios. Y dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Hoy la gente vive lejos de Dios, cree tener la razón y hace prácticas injustas. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y con todo esto detienen con injusticia la verdad. Ya sabemos quién es la verdad. La verdad es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, el motivo de la ira de Dios lo vemos en el verso 19 al 23. El motivo de la ira de Dios. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él,
Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Pues esta carta está escrita a hermanos. Dice que porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y dice que todas las cosas que están creadas, que vemos nosotros en el cielo, en la tierra, en el mar, lo que vemos con nuestros ojos terrenales, cuentan la gloria y la grandeza de nuestro amado Dios. Si nosotros nos ponemos a observar los árboles, cómo crecen, cómo van desarrollándose, y si es un árbol frutal, al paso de ciertos años, recibimos su fruto. Esto nos habla de las maravillas de Dios. Y si levantamos nuestros ojos hacia el cielo, en la noche, vemos un cielo estrellado, vemos, la Biblia dice, el Orión, la Osa Mayor, vemos las estrellas. Dios las llama por su nombre. Nosotros no conocemos todas las estrellas, ni aun con los telescopios más grandes se puede alcanzar y ver todas las estrellas. Pero lo poco que la gente o los expertos han alcanzado a ver, cuentan de la gloria de Dios. Ya vimos que Salomón habló y disertó sobre los árboles del campo, desde el musgo hasta los árboles más grandes, y ni aun Salomón, con toda su riqueza, se vistió como una flor del campo. Entonces Dios muestra a través de la creación cómo es Él. Él se da a conocer a través de la creación. Ahora, si vemos a los animalitos, pues es también una forma maravillosa de conocer a Dios. Pensemos en un animalito pequeño, un pajarito. La Biblia dice que la golondrina haya nido para sí, que las aves del cielo son alimentadas por Dios. También habla sobre los grandes monstruos marinos, las ballenas, los tiburones, los lagartos. Todo ello nos cuenta acerca de la creación, de cómo es nuestro amado Dios. Y tal vez nuestra mente finita no alcance a comprender cómo es Dios, pero Él se ha manifestado a través de todo lo creado. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Esta es una falta muy grande. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Dice la palabra de Dios, si yo soy tu Dios, si tú dices que yo soy tu Dios, ¿dónde está mi honra? ¿Cuándo te acercas a mí para honrarme? ¿Cuándo te acercas a mí para glorificarme? Pero el peor pecado viene después. Ni le dieron gracias. La ingratitud es un pecado grande, amados hermanos. Cuando nosotros dejamos de dar gracias, entonces empezamos a quejarnos de Dios y nos empezamos a apartar de nuestro amado Dios, y este es un paso hacia el descenso. No le damos gracias a Dios. No glorificamos a nuestro amado Dios. Entonces,
Dice el verso siguiente 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Entramos en una necedad. Creemos conocer y saber algo de Dios y entonces nos hacemos necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hay gente en nuestro planeta que rinde culto a aves, a cuadrúpedos, a reptiles y a imágenes. Cortan un leño y del leño hacen una figura y dicen, tú eres mi Dios. Y se inclinan y se postran ante ellos. Ellos han cambiado la gloria del Dios incorruptible en semejanza e imagen de hombre. La Biblia ya ha establecido, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni sobre la tierra. Nada. No tenemos que hacernos imágenes. Dios es un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente. Entonces no tenemos que tener nosotros delante nuestro una imagen para rendir culto o adoración. Y sigue este descenso. Este descenso viene porque la ira de Dios se muestra contra los hombres que son entregados por Dios a tres cosas. Voy a leer en el verso número 24. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. ¿A qué inmundicia Dios los entrega? Los entrega en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Por qué? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Nuestro Dios creó el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto en él existe, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y sigue el descenso del hombre. En el verso 26. Por esto Dios los entregó. Dios los entregó. También en el verso 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. En el 26, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Pues como el hombre se cree sabio, como el hombre se cree más grande que el Creador, que el Hacedor de todas las cosas, Dios decide entregarlos a pasiones vergonzosas, deshonrando sus propios cuerpos. Y sigue el descenso del hombre en el verso número 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cosas que no convienen. El hombre entonces es incapaz de juzgar con sensatez, estando atestados de toda injusticia.
fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidad, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males y desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Por todo eso que hemos leído, viene la ira de Dios sobre el mundo. Hoy estamos viviendo todo esto que acabamos de leer. Es como si estuviéramos leyendo la página del periódico del día de hoy. Voy a leer el verso 4 de Romanos 2. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, aquí entramos todos. Porque dice la palabra de Dios que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios, al judío primeramente y también a nosotros. Pero Dios en su grande bondad y en su grande misericordia dejó escrito este verso hermoso. Dice, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Voy a repetirlo, amados hermanos. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. Nosotros anhelemos y deseemos ser hijos que le den gloria a Dios, que le demos honra, que Él nos va a dar de su paz, porque nosotros somos personas que anhelamos y deseamos hacer lo bueno. Dios quiere darnos su misericordia. Dios quiere darnos su favor. Dios quiere bendecirnos con su presencia en nuestras vidas. Él no quiere estar airado para con nosotros, pero eso depende de nosotros. Voy a leer algunos salmos. Dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Y el profeta Habacuc, capítulo 3, verso 2, dice así:
Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Él quiere que nosotros le conozcamos. Nosotros podemos conocer a Dios a través de su palabra, como este verso lo dice. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y en la ira, acuérdate de la misericordia. Demos gracias a nuestro amado Dios. Dios amado, muchas gracias, porque tú conoces nuestra condición, porque tú sabes, Señor, que somos como una sombra que pasa, que somos como hierba del campo que hoy es y mañana se seca. Ten misericordia de nosotros y en tu ira, Señor, extiende tu misericordia a favor de cada uno de aquellos que anhelan y desean conocer al Dios vivo y verdadero, que hace misericordia a millares de millares y que no retiene su enojo ni su ira para siempre. Antes bien, extiende su bondad y su misericordia para con nosotros, los que te amamos, los que te tememos, los que queremos y anhelamos conocerte cada día más y más, de una manera más profunda. Pon, Señor, tu temor en nuestras vidas para que podamos caminar a la luz de tu presencia. No permita, Señor, que nosotros volvamos atrás. No permitas que nosotros te demos la espalda, Señor. Ayúdanos. Ten misericordia de nosotros. Envía, Señor, envía sobre nosotros tu misericordia y tu bondad que nos guíen todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dios, pues, amados hermanos, le damos muchas gracias a Dios porque Él es bueno, porque Él es paciente, porque Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Dios les bendiga en toda esta semana, amados hermanos, y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.